habían amenazas constantes de afuera, principalmente de Sanballat, Tobías y sus seguidores. Ellos amenazaron a Nehemías más de 10 veces diciendo: atacaremos, no podrán terminar. Estaban molestando a Nehemías. En ese momento fue cuando Nehemías acudió a Dios y oró. Esto parece fácil, pero no es nada fácil. Cuando nos encontramos en una situación difícil, buscamos a personas que nos pueden ayudar. Cuando enfrentamos crisis, buscamos el dinero primero. Es porque el dinero tiene el poder de controlar el mundo. Sin embargo, Nehemías acudió a Dios primero y le oró a Dios. Entonces, Nehemías tomó una decisión sabia. Ya habían construido la muralla hasta la mitad. No pueden parar o desanimarse ahorita. Querido, si usted está orando por la voluntad de Dios, entonces no se rinda. Solo continúe. Eso fue lo que hizo Nehemías. No importaba lo que otros dijeran. Él buscaba a Dios y seguía. Nada podía detener u obstaculizar la visión, fe y seguridad que ellos tenían. Nehemías 4:13 dice lo siguiente: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. La mentalidad de Nehemías está establecida. No se va a rendir ni va a renunciar. Es por eso que los puso a ellos por familias, y estaban armados con espadas, lanzas y con sus arcos. Y los mantenía en las partes bajas del lugar y en los sitios abiertos. ¿Qué estaban haciendo? Se estaban preparando para defender. Esto significa: no me voy a rendir o retractar. No lo vamos a dejar a medias. Esto es lo que significa esta acción. Entonces Nehemías observa a quienes lo están siguiendo. El problema es que los líderes, oficiales y la gente tenían miedo. Ellos decían que iban a seguir a Nehemías, pero tenían miedo y estaban asustados. Nehemías 4:14 dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. El líder tiene que saber qué es lo que sus seguidores están pensando. Si solamente están siguiendo superficialmente o realmente son seguidores. Si tienen miedo o si están buscando una salida. El líder tiene que conocer esto para poder ganar las batallas espirituales. El problema de la gente y de los oficiales era que tenían miedo. Lo que es más aterrador es el miedo en sí mismo. Una vez usted está aterrado y tiene miedo, se siente indefenso e incapaz de cumplir cualquier cosa. Usted también se pone a la defensiva. Hace que usted huya y cosas así. Usualmente hay una persona a la cual le temen.
En el caso de Nehemías, es Sanbalat y Tobías. Y todos los samaritanos que lo seguían, cuando los veían, tenían miedo. Otras veces, usted le tendrá miedo a algo. Puede tenerle miedo a la vida en sí misma. Usted se siente solo y aterrado. Usted puede no tenerle miedo a una persona aterradora, a una persona amenazante. Pero sí tendrá miedo cuando no tenga a Dios. Cuando su vida no tiene propósito. Usted tendrá miedo incluso cuando tenga dinero. Incluso si usted tiene una casa bonita, un carro caro o un trabajo estable. Usted tendrá miedo cuando su vida no tenga ni significado ni propósito. Usted tendrá miedo cuando esté a punto de morir. Usted tendrá miedo cuando esté en la pobreza. Usted tendrá miedo cuando se sienta solo. Este miedo lo hará sentir indefenso. Lo pondrá a la defensiva y puede que se convierta en un cobarde. Entonces, si usted tiene miedo, no puede ganar batallas espirituales. En cambio, si usted tiene fe, el miedo huirá de usted. Cuando su fe quema como el fuego, entonces el miedo va a disminuir y eventualmente huir. Pero ¿qué pasa cuando pierde la fe? El miedo regresará. El miedo lo va a superar y lo hará indefenso. Y el miedo lo va a derrotar. Nehemías notó que los oficiales y la gente tenían miedo. El saber cuál es la mentalidad de las personas es una cualidad importante del líder. Es por eso que Nehemías comenzó a gritar con todo lo que tenía: ¡No teman! Solamente teman a Dios. Recordemos al Señor, quien es grande y maravilloso y pelea por tus hermanos, por tus hijos e hijas, por las esposas y sus hogares. Así es como Él motivaba y gritaba y decía a todos los que tenían miedo. La mayoría de personas que tienen miedo ven a la nada. Aunque estén viendo a las personas, en realidad no están viéndolos. Los envuelve el miedo y dicen: ¿cómo vamos a sobrevivir mañana? ¿Qué pasa si soy despedido? Algunas personas estaban saliendo recientemente. Eso se reproducirá en su cabeza una y otra vez. Ese tipo de personas no pueden ver a otros a los ojos. Pero aquellos que tienen fe pueden decir: voy a obtener un trabajo nuevo, voy a obtener un trabajo mejor. Siempre nos sentimos como si nos estuvieran encerrando detrás de una puerta. Entramos en pánico cuando intentamos abrir la puerta y está con llave. Pero cuando una puerta se cierra, otra se va a abrir. Tenemos miedo porque no vemos la puerta que se está abriendo. Cuando usted encuentra la puerta abierta, va a volver a la vida. Usted es bendecido y obtiene coraje. Primero, no tenga miedo de quienes lo critican. Su oposición con la crítica y las burlas no tienen ningún poder. Muchas veces, aquellos que no tienen mucho van a hacer mucho ruido. Aquellos que hablan calladito tienen algo importante que decir. Pero aquellos que son ruidosos no tienen mucho contenido. Lo mismo con los sermones. Aquellos que tienen listo su sermón van a predicar como normalmente.
Pero aquellos que no están listos van a gritar y hacer mucho ruido. Lo mismo con las personas. Aquellos que alardean y presumen no tienen mucho adentro. Es por eso que los nobles, oficiales y la gente deben buscar al Dios vivo. Pero no deben buscar al miedo. Cuando usted busca el miedo, va a ser absorbido ante él. Nehemías les cortó el miedo e hizo que voltearan su mirada hacia Dios. Otra cosa es que usted debe luchar por su esposa, hermanos, hijos y su familia. Primero tema a Dios y luche por su fe, pero puede que eso no sea suficiente. Luego defienda a su esposa, a sus hijos y familia. Las personas más irresponsables son las que no están con su familia. Aquellos que son negligentes con su familia son personas tristes. Cuando estén viejos, ¿quién va a cuidar de ellos? Es porque descuidaron a su familia cuando eran jóvenes. Nehemías aquí declara, conocemos sus tácticas. Sabemos que Dios ha anulado los esquemas de lo malvado. Así fue como Nehemías lo abordó. No dejó que sus emociones le ganaran, pero declaró un hecho, que Dios ya había ganado la batalla. Queridos, Satanás ya perdió. Jesús ya ganó. No deberíamos tenerle miedo a Satanás. El diablo ya es solo una serpiente de hule. Cuando usted marcha con fe, entonces el diablo es derrotado. Él huirá. Ellos solamente pueden huir de nosotros. La tragedia de los cristianos hoy en día es que le tenemos miedo al mundo. Nuestra iglesia es pequeña. No muchos de nosotros están aquí. Es por eso que le temen al mundo. Pero eso no está bien. Usted ya ganó ante el mundo, porque Jesús ya derrotó al mundo. Nehemías 4:15 dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Dos cosas. Uno, Dios está con usted. Y dos, Dios ya ganó la batalla. Dios ya ganó. Pero si eso no lo motiva, entonces hágalo por su familia. ¿En dónde está su orgullo? ¿No le da vergüenza? Haga algo por su familia. Esto les permitió a ellos construir las murallas otra vez. Nehemías 4:16 dice, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. La mitad de ellos trabajó, y la otra mitad estaban armados con lanzas, escudos, arcos y escudos para enfrentar al enemigo. Ellos ya no tenían miedo y estaban completamente llenos de gozo por la victoria. Esto es muy importante. Cuando el espíritu está fuerte, entonces las cosas salen bien. Pero cuando el espíritu está decaído, las cosas saldrán mal. El mundo le llama espíritu y nosotros lo llamamos Espíritu Santo en la Biblia. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, todo parece fácil y que podemos conquistar.
¡Qué emocionante y estresante al mismo tiempo! La mitad de ellos estaban construyendo la muralla, mientras que la otra mitad estaba armada con armaduras, lanzas, espadas y arcos para poder pelear contra el enemigo. Estaban llenos de alegría y emocionados. Nehemías 4, 17 al 18. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Había una guerra en las Malvinas. Era una guerra entre Gran Bretaña y Argentina. El capitán del buque de guerra era un inglés que también era un buen cristiano. Tenía un bastón en una mano y la Biblia en la otra. Así fue como él peleó. Cada vez que él tenía miedo, oraba con la Biblia en su mano. Así fue como ganó la guerra. Cada persona estaba participando en reedificar la muralla. No había ni una sola persona que no estuviera armada. Pero había solo una excepción. Había un hombre con una trompeta. Nehemías estaba siempre con él porque las murallas eran muy amplias y no sabían por dónde los enemigos iban a atacar. Él tenía que hacer sonar la trompeta si los enemigos aparecían. Luego los demás hombres dejarían el lugar donde estaban para reunirse ahí. Nehemías 19 al 20 dice: Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: La obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos ahí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Usted puede resaltar: nuestro Dios peleará por nosotros. Si luchamos contra Satanás, no podremos vencer su fuerza. Sin embargo, si Dios lucha con él, él llorará y huirá más de lo que ha avanzado. Nuestro Dios peleará por nosotros. Esta es la fe de Nehemías, su convicción y su seguridad. Usted debe saber que lo que usted hace no es su trabajo, sino el trabajo de Dios. Incluso cuando usted vaya a trabajar, piense que es el trabajo de Dios. Si usted trabaja así, las personas en su trabajo notarán la diferencia. Pero si una persona trabaja solo por el dinero, los demás no van a pensar que es un hombre de Dios. Las personas no siguen a ese tipo de personas. Usted debe saber que Dios le está ayudando y está luchando por usted. Usted tiene que tener fe para poder ganar confianza. Con esta fe, ellos podrán trabajar desde el amanecer hasta el anochecer y darán lo mejor de ellos para construir la muralla. Nehemías 4:21 dice: Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Tenían una pala en una mano y una lanza en la otra. ¿Qué tan duro y diligentemente debieron haber estado trabajando? Trabajan desde el alba hasta que salían las estrellas. No trabajaron de 9 a 5, pero dieron lo mejor.
Mientras estaba leyendo esto, me preocupé. Hicieron la muralla durante 52 días. ¿Pero cómo se ganaban la vida? Ellos no fueron a su trabajo y luego a construir el muro. ¿Quién llevaba a casa el tocino? Pero ellos no se preocupaban de su salario. Estaban tan desesperados. Cuando usted está trabajando en el ministerio de Dios, usted no se puede preocupar acerca de qué comerá. Si usted se preocupa por eso, no puede hacer la obra de Dios. ¿Los misioneros pueden pensar en sus familias mientras trabajan? El esposo de mi hermana es un dentista y un día cerró su hospital y se fue a China a servir a los refugiados coreanos que estaban ahí. ¿Cómo va a hacer esto? Usted tiene una madre y una abuela. ¿Qué hará si ellas tienen hambre? Le preguntaban, pero él no cambió de opinión. Decía, Dios las cuidará. Yo me iré a China. Sí, Dios hará su parte, pero yo tengo que hacer mi parte. Solo tengo que ir. Y nos quedamos cuidando de ellas. Él se fue por su fe. Cuando pienso en el misionero Kim, me asombra lo que hizo. Con el salario de un pastor, envió a 2 de sus hijos primero. Y luego ya todos sus 4 hijos a la universidad. ¿Cómo se ganaba la vida? Aquellos que tienen fe no verán eso como un problema. Hay momentos en los que siento lástima por ellos. El mayor se graduó y se fue como un pasante a la Universidad de Harvard. ¿No es asombroso? Ellos estaban también asombrados. Cuando ellos no podían pagar la matrícula, alguien más pagaba la matrícula. Es por eso que ahora los hijos por sí mismos han decidido no depender de sus papás. Así que uno de ellos quería recibir una beca del gobierno. Y ellos dijeron que si él se unía al ejército, ellos iban a pagarle la matrícula. Él pensó que era una buena idea y quería unirse al ejército. Le dijeron, el ejército americano va a encargarse de la matrícula. Pero recibió una llamada de él y decidió no ir. Me dijo, Dios cuidará de mí, no el ejército americano. Al segundo hijo le importaba mucho, porque su hermano no tenía suficiente para la matrícula. Dejó la universidad. Quería buscar un trabajo y pagarles a sus hermanos eso. Así que fue a Nueva York y ahorró dinero. Pero después, él también quería ir a la universidad. Dios cuidó de ustedes. Así que ahora es mi turno de ir a la universidad. Cuando los veo a ellos, la fe los retó y les permitió aventurarse. Nehemías 4, 22 al 23. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. Y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Habla acerca de la calidad del liderazgo en hacer la obra de Dios.
Primero habla acerca del seguimiento, acerca de los seguidores. Usted no solo debe tener líderes, sino también seguidores. Esto es lo que le dice a los seguidores. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. ¿Por qué? Porque podían atacar Jerusalén en cualquier momento. Y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Aquí podemos descubrir la dedicación de los seguidores. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El trabajo de Dios no está completo sin la dedicación de las personas. No se deje conocer o empujar por su propia opinión. Usted se debe negar a sí mismo y hay una cruz que debe cargar. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Viva y muera para Cristo. El misionero Samuel Kim murió en Irak de leucemia mientras servía a Dios. Antes de morir, tenía un sueño. Él quería predicar este pasaje y quería que estuviera en su tumba. La cita era Gálatas 2:20. Él sabía que iba a morir y era como una profecía. Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Tenemos que ser el grano de Dios y morir. Tenemos que dedicarnos y sacrificarnos. No podemos ser quisquillosos. Tenemos que confiar en Dios y hacerlo. Tenemos que tener fe de que Dios se va a encargar de nuestra vida. ¿Qué más podemos aprender? ¿Qué debe hacer el líder? Él lo tiene que hacer primero y ser un ejemplo. Nehemías 4:23 dice, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. El mismo líder principal estaba trabajando en la trinchera. Se quedó y los estaba guiando. El líder no solo habla. Él tiene que ser un ejemplo. Podemos verlo en David, que derrotó a Goliat. Primera Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Coincide su altura o la comparación con su cuerpo? Israel iba a perder, pero el joven David tomó la responsabilidad. Él se puso en medio del campo de guerra y le gritó al gigante, vengo a ti en nombre del Señor Todopoderoso. Así fue como lo mató y cortó su cabeza. Sí. Usted tiene que ser un ejemplo cuando lidere un grupo.
La fe y visión del líder es importante. Voy a quedarme despierto con ustedes. No cambiaré mis vestimentas y construiré la muralla con ustedes. Ellos pudieron construir la muralla por tener un líder como él. Este es el mensaje de Dios. Podemos aprender del liderazgo de Nehemías. Necesitamos un líder como Nehemías en nuestra generación. Si los pastores tienen su corazón y lideran, solo así pueden ser exitosos. A veces me pregunto, ¿por qué algunas iglesias no pueden mantenerse? Es muy raro que no funcione. Si usted da su vida, ¿por qué no funcionaría? No importa qué le falte. Dios es un Dios de milagros. Usted debe tener un corazón así para poder hacer el ministerio de Dios. Sea parte de la obra de Dios. Usted experimentará grandes bendiciones. Cuando comencé con la iglesia de Onuri, habían 12 familias. Ni siquiera soñé con que nuestra iglesia se iba a convertir en esto. Todo lo que hice fue escoger lo que Jesús hubiera hecho siempre. La denominación no era importante para mí. Mi orgullo y mi gente no eran mi prioridad. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué querría Jesús que hiciera nuestra iglesia? Esa era mi meta y así hemos venido. Han pasado 25 años desde entonces. Queridos oyentes, cada uno de nosotros se debe sacrificar, se deben dedicar y ser un ejemplo. No le alegue a Dios. Dios cuidará de su vida. Amén.